Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Moreno García, yo soy residente de neurocirugía de segundo año y bueno, el día de hoy vamos a repasar los puntos de acceso a los ventrículos cerebrales, un tema fundamental para el neurocirujano en formación. Entonces, en la charla está, digamos, enfocada o, digamos, está basada principalmente en este artículo. Es del doctor Peter Moroni. Él es profesor de neuroanatomía del Departamento de Neurocirugía en Tennessee. Este artículo fue publicado, digamos, en el volumen del 2019, pero realmente salió al público pues en 2020. Entonces es un artículo pues de cierta forma reciente. Habla sobre los accesos ventriculares y craniometría para los diferentes puntos cuyos epónimos se están viendo ahí y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, antes de comenzar a hablar de todos los epónimos y todos los puntos, pues es importante recordar la anatomía del sistema ventricular. Entonces, aquí en el puntero estamos viendo las partes de los ventrículos laterales. Entonces, los ventrículos laterales tienen forma de C, esta es una vista superior, mientras que esta es una vista lateral, donde tiene unas porciones, una asta o un cuerno anterior o frontal, un asta o cuerno occipital, perdón, sí, occipital o posterior, y uno temporal o inferior, que todos se confluyen en una sección o una porción de los ventrículos laterales que se conocen como el atrium. La parte más grande de los ventrículos laterales es el cuerpo, y vemos pues en atrás lucidez, esta es una imagen del Atlas de Neurocirugía de Aaron Cohen, donde esquematiza los plexos corideos. Entonces, realmente uno puede acceder al sistema ventricular a través de cualquier punto, que es donde llegue a estos ventrículos o a estas porciones de los ventrículos laterales. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta porciones anatómicas, funcionales, óseas, que pues no hacen que sean viables todos los puntos que uno quisiera tomar. Por eso, los que vamos a hablar el día de hoy, digámoslo así, son los más seguros, o sea, se han evidenciado que son los más correctamente, digamos, disponibles. Los puntos o los sitios de acceso se dividen en anteriores y posteriores y toman en cuenta el conducto auditivo externo. Todo lo que esté adelante de una línea imaginaria perpendicular al eje horizontal, pues es anterior, y todo lo que esté posterior, pues son los sitios de acceso posterior. Dentro de los anteriores, pues vamos a ver bastantes. El primero que vamos a repasar y el más conocido, el más importante por la frecuencia que se utiliza, es el de Coger, y los demás los vamos a ir viendo poco a poco. Asimismo, los posteriores, que son 4, uno más reciente, el descrito, que es el punto de Sánchez, para finalizar la charla. Entonces comenzamos con los puntos anteriores. Entonces, no sin antes recordar, Emil Theodor Kocher, médico y cirujano. Él es suizo, bueno, fue suizo, estudió en la Universidad de Berna, allá también tanto nació como falleció. Y dentro de, digamos, de la biografía importante recordar que él es alumno de Lister y de Billroth. Él, al ser cirujano, pues él implementó junto con su profesor, pues el doctor Lister, todo lo que es la técnica aséptica. Esto, pues todos sabemos que revolucionó la medicina de la época, disminuyendo las tasas de infección de manera abrumadora. También fue acreedor del Nobel de Medicina en 1909 por trabajos de la glándula tiroides y paratiroides. Y no solamente a nivel académico, sino también a nivel de cambios en los instrumentales, inventó algunas pinzas, incluso algunas de ellas llevan su nombre, como son las pinzas hemostáticas de Kocher, tanto rectas como curvas, que las vemos sobre todo en los equipos de nosotros, los equipos de columna. Incluso fue tan influyente en la historia de la medicina que un cráter lunar lleva su nombre y un asteroide también. ¿Qué es importante de este punto? Ya había sido usado por Cushing y Tillmans anteriormente, unos años antes,
pero ellos, esos autores, pues no lo, digámoslo así, no lo patentaron, no lo describieron como tal, entonces por eso se adjudicó el punto a Kocher y no a los otros autores. Este artículo fue publicado en 2012, es como una biografía del primer neurocirujano suizo. Aquí está una fotografía del hospital en Berna, donde él pues trabajaba, están fotos de 1888, y vemos que en el artículo también ponen algunos esquemas que él utilizaba. Entonces, ¿por qué lo quise traer? Porque los puntos que vamos a hablar hoy tienen que ver mucho con los puntos craniométricos, que será una revisión posterior, donde es fundamental tener unos puntos de referencia a nivel de la piel y del cráneo para ubicarnos en lo que es la corteza cerebral y estructuras internas como son los ventrículos cerebrales. Aquí se ve en el teatro impartiendo una clase de cómo se operaba en la época. Obviamente, aunque él era alumno de Lister, vemos que, digamos, el tapabocas en esa época no era todavía usado, ni siquiera las mantas, pero sí ya se comenzaban a usar los guantes. Entonces, obviamente es otra época, más de un siglo atrás, pero pues bueno, fueron cambios que se fueron haciendo poco a poco. Hablando ya del punto de acceso a los ventrículos, el punto de Kocher, lo primero que hay que recordar es que es el más frecuente. Se usa tanto en cirugía de urgencias, ventriculostomías de urgencias, se usa también para derivaciones ventriculoperitoneales o ventriculoatriales. Se puede usar también, o es el que más se usa, para tercer ventrículo cisternostomía endoscópica. Es un punto de elección para resección endoscópica de quistes coloides, sobre todo el tercer ventrículo. Incluso también se usa para el lavado endoscópico por hemorragias intraventriculares. Entonces, por eso comenzamos por este punto. Algunos puntos que obviamente tienen que tener un acceso a través del cráneo, pues vamos a nombrar dónde va a ser, o sea, dónde se sugiere que se haga la craniostomía. Lógicamente esto es un promedio, lógicamente esto va a depender de cada paciente, no todas las cabezas o digamos los tamaños es igual y lógicamente no es lo mismo un niño que un adulto. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy es de adultos. Entonces la craniostomía hablan de dos medidas. Una, digámoslo así, es una más sencilla, que son 11 centímetros superior al nacio y 3 centímetros lateral a la línea media. Pero también proponen una línea que es imaginaria, que atraviesa la pupila por la mitad, paralela a la línea sagital, que es la línea medio pupilar, y que la craniostomía se haga 1 a 2 centímetros anterior a la sutura coronal. No todos los pacientes es sencillo palpar la sutura coronal, porque de pronto el cuero cabelludo es mucho más grueso, o de pronto el edema, porque sea un trauma craneoencefálico, entonces haya generado hematoma subraleal. Entonces no siempre es fácil, por eso de pronto la primera opción que proponen sea un poco más viable. 11 centímetros superior al nasion y 3 centímetros lateral. Entonces, el artículo muestra unos dibujos que yo creo que es lo más rescatable de ellos. Son bastante didácticos, claros, sencillos. Y lo que nos está mostrando es que a través del nacio, por toda la línea media, midiendo 11 centímetros hacia posterior y posteriormente 3 centímetros hacia lateral, es donde se debe hacer la craneostomía. En los dibujos van a mostrar como en rojito o en amarillo el punto de acceso al cráneo y en azul el punto de acceso a los ventrículos. Esto es un plano cartesiano, todos los puntos van a tener 3 direcciones y entonces ellos van a decir, acceder al ventrículo lateral, al asta frontal, debe hacerse en la bisectriz que se traza entre los meatos auriculares externos, un plano que los atraviesa, y una línea que, digamos, es perpendicular a ese plano a través del canto medial ipsilateral al lado que vamos a canular. El punto donde se cruzan, ahí es donde se debe dirigir el estilete. Entonces, esto obviamente nos tiene que poner a los neurocirujanos en formación en una tridimensionalidad que realmente no la vamos a ver tan fácil porque obviamente vamos a tener los campos quirúrgicos, pero todo esto debe irse planeando
y tenerse en cuenta al momento ya de la cirugía. Lo otro que hay que tener en cuenta es qué tan profundo vamos a encontrar las astas frontales. Entonces se propone que a 6 centímetros desde la piel ya se encuentra el ventrículo lateral, bueno, 5 centímetros y 1 centímetro más donde se debe dejar la punta de la ventriculostomía. Normalmente va a corresponder al foramen de Monro o al agujero interventricular para comunicar, que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Se conoce también como el punto cero y por eso la idea es que quede la ventriculostomía la punta ahí, porque nos va a servir sobre todo para mediciones más precisas de la presión intracraniana, por ejemplo. Entonces, como es el más importante, lo voy a repetir: 11 centímetros hacia posterior, 3 centímetros hacia lateral del lado que vamos a canular. El estilete se va a dirigir a una bisectriz que se trata entre los meatos auditivos externos y el canto medial ipsilateral, 6 centímetros de profundidad, y ahí debería dejarse el catéter. La otra medida, entonces, habíamos dicho que es la línea medio pupilar y 1 a 2 centímetros anterior de la coronal, que corresponde, que es ese que estaban nombrando. Este es del Atlas de Neurocirugía. Entonces vemos la sutura sagital, 3 centímetros hacia lateral y 1 a 2 centímetros anterior a la coronal es donde debe ser la craneostomía. ¿Por qué se hace ahí? Entonces, perdón un segundito. Bueno, ¿por qué se hace ahí? Entonces, aquí vemos unas imágenes de Roton, donde él hace una disección de los huesos frontales y parietales, pero deja las suturas. Y lo que quiere esquematizar él acá es que ese punto, en teoría, disminuye el riesgo de lesionar las venas puente del lóbulo frontal. También, pues es una región entre comillas silente. Se prefiere del lado no dominante, que la mayoría de personas pues es el lado derecho, por eso se escoge, y ustedes han visto que todas las gráficas lo dibujan en el lado derecho. Y también nos muestran que de pronto si está muy complejo calcular o imaginarse pues la bisectriz y los puntos imaginarios que yo les dije, el conducto auditivo externo, pues se inserte perpendicular a la corteza cerebral los 6 centímetros que recomendaban, y ahí también debería llegar hasta frontal del cuerpo, hasta frontal del ventrículo lateral. Otro de los puntos es el punto de Kaufman, en otro punto anterior. Kaufman falleció hace 3 años. Él es estadounidense o era estadounidense, y este punto se usa sobre todo en contexto de una hidrocefalia de urgencia. Él propone que se puede incluso hacer en la cama del paciente. Dentro de sus limitantes o sus contras, pues es que la craneostomía va a quedar en toda la frente del paciente, ya que se ubica desde el nasion 5 centímetros superior y 3 centímetros hacia lateral. Entonces, aquí vemos que en 1970, estas son imágenes del artículo original de él, vemos aquí el nasion, como él se va 5 centímetros arriba, 3 hacia lateral, y ahí es el punto de la craneostomía. Cuando ya se va a insertar el estilete, entonces se debe tener en cuenta el inion, que es otro de los puntos craniométricos importantes, el punto occipital externo o la protuberancia occipital externa. 3 centímetros superior a él debe dirigirse el estilete. Todo eso con el objetivo de canular lo que es el asta frontal, el cuerpo, y que tanto se vaya a introducir el estilete, pues incluso puede llegar hasta el atrio. Este punto se describió cuando se hacían ventriculografías por aire. Entonces, pues también en ese artículo muestra que es útil, y aquí estamos dibujando, bueno, están dibujando ellos una parte hasta frontal del ventrículo lateral. Aquí en el artículo, entonces, vuelve y juega la línea media, los 5 centímetros desde el nasion, 3 centímetros hacia lateral, y aquí lo que se va a tener en cuenta o hacia donde se va a dirigir el estilete es un punto que imaginariamente, o sea, toca planearlo antes de colocar los campos,
va a quedar 3 centímetros superior al inicio y ahí es donde se va a dirigir el estilete. ¿Cuánto se va a introducir? 7 centímetros, digamos es el promedio que ellos colocan, para canular el sistema ventricular. Obviamente esto sí puede ser en la cama, es de emergencia, pero obviamente la parte estética o lo que se hace incisión y craneotomía en la frente, pues no es como lo mejor. Otro de los grandes de la neurocirugía es el doctor Payne. Este autor en 1988 describió este punto que sirve para canular el sistema ventricular de manera intraoperatoria. Estos son los dibujos que él propuso en esa época. Entonces aquí vemos cómo está la dura madre abierta, vemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y la cisura de Silvio. Y él dibujaba un triángulo isósceles que, ya lo vamos a ver más adelante, se traza con una medida o un punto, que es el que él describió como el punto de Payne, 2.5 centímetros superior al borde orbitario y 2.5 centímetros desde la fisura de Silvio, desde donde se comienzan a ver las venas silvianas o las venas cerebrales medias. ¿Qué es o por qué es importante este punto? Es importante para ser usado sobre todo en cirugías de aneurismas o cuando ya está hecha la craneotomía frontotemporal y se presenta un edema cerebral severo, resistente a manejo médico. Entonces, es un punto de acceso para poder drenar líquido cefalorraquídeo y con eso intentar manejar el edema cerebral. La dirección del estilete debe ser perpendicular a la superficie del cerebro y pues digamos dentro de los contras es que estamos en riesgo de lesionar áreas importantes o áreas críticas, dicen ellos, como el área de Broca, la cabeza del núcleo caudado e inclusive el tálamo. Entonces, esta gráfica vamos a ver cómo ya está hecha la craneotomía, frontotemporal, se observa el lóbulo frontal, se observa el lóbulo frontal temporal, la cisura de Silvio, y vemos como 2.5 centímetros superior al techo de la fosa craneana anterior y 2.5 centímetros anterior a la cisura de Silvio, es ubicado el punto de Payne. Ahí, de manera perpendicular e introduciendo de 4 a 5 centímetros, debería canularse también el asta frontal de los ventrículos laterales. Obviamente teniendo en cuenta esas áreas críticas que nombré anteriormente, y por eso es que en 2007 y en 2008 hay dos autores que presentan modificaciones a este punto. Lo que ellos argumentan es que se disminuye el riesgo de lesionar estas áreas al extender un poco, ya sea el brazo o el lado anterior de ese triángulo de isósceles, también llamado como triángulo de Payne, disminuyendo pues posibles lesiones a futuro en el paciente. Digamos que algunos puntos todavía no tienen una significancia estadística porque primero no se han hecho grandes estudios, por ejemplo el original de Hume en 2007, decía sí, se tiene efectividad del 100%, pero pues solamente se usó en 10 pacientes y se usó o se obtuvo esa estadística con uso de neuronavegación. Entonces digamos que eso también, digamos, se tiene que coger con pinzas, pues, para decir realmente esa efectividad tan buena. Aquí vemos imágenes del artículo original donde ellos, digamos, planean antes de la cirugía, vemos que todavía está el hueso puesto, cómo debería trazarse el punto de Hume para evitar esas lesiones. Estas son imágenes reales, originales del artículo. Aquí nos describen otra vez, este es el lado izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, cisura de Silvio, vemos las venas silvianas, 2.5 centímetros a ella y 2.5 superiores al reborde orbital, al techo de la órbita, vamos a encontrar el punto de Payne. Y 2 centímetros más hacia superior es donde se encuentra el punto de Hume. Entonces, aquí nos les están mostrando la misma gráfica, pero ahora es esta barra roja. Vemos entonces
como se extiende 2 centímetros más hacia superior, el brazo o el lado anterior de ese triángulo de Payne, y aquí se va a introducir un poco más de 5 a 6.5 centímetros para poder canular el asta frontal. Otro de los autores fue Park y Ham, ambos coreanos. El anterior autor también era coreano. En 2008 modificó o dio otro punto diferente al punto de Payne, alegando o argumentando que se lesionaba de manera considerable, digamos, la estadística o la probabilidad de lesionar la cabeza del núcleo caudado se reducía considerablemente con este punto que él proponía, pasando de un 90% con el punto de Payne a un 2.5%. Entonces, digamos, eso pues obviamente revoluciona eh, la historia de ese punto. La efectividad es del 94%, sin embargo, pues lo mismo que habíamos hablado anteriormente, los casos no son muchos. Entonces, este es el artículo publicado por Park en 2008 en Surgical Neurology. Vemos el punto de Payne nuevamente, vemos el triángulo 2.5 y 2.5 y vemos cómo se van hacia anterior otros 2 centímetros. Entonces, aquí en la gráfica que habíamos visto anteriormente, ahora estamos viendo es la figura verde. Vemos que se van 2 centímetros, no hacia superior, sino hacia anterior. Y también la introducción o la profundidad debe ser de 5 a 6 centímetros. Con esto, miren que todos los puntos, tanto Payne como Hume como Park, todos en teoría llegan al asta frontal, todos llegan al mismo sitio, pero accediendo desde diferentes puntos con sus pros y sus contras. Entonces, estos 3 puntos son intraoperatorios para cuando ya un paciente tiene una craneotomía frontotemporal. El doctor Menowski era un autor belga. Este autor, entonces, cuando ya un paciente tiene una craneotomía orbitofrontal, propone este punto, recorre una efectividad del 87%, pero digamos que se estudió solamente en 15 pacientes, digámoslo así, 10 eran pacientes reales y 5 eran modelos cadavéricos. Tomás Menowski, este es el artículo original, fue en 2006, y aquí vemos el planeamiento quirúrgico en resonancia. Entonces vemos cómo él planeaba a través de una craneotomía orbitofrontal cómo llegar al ventrículo lateral, también al asta frontal, a través de este punto. Entonces, aquí hay que tener un nuevo plano, que no lo habíamos nombrado el día de hoy, que es el plano o la línea órbito-meatal. Si ustedes ven acá, esta línea roja divide la órbita en 2 mitades o en 2 partes, pasando por el nasion. Y el otro punto de referencia es la línea media. Entonces, lo que dice el autor es que una vez hecha la incisión en la ceja, la craneostomía en la región lateral de la órbita, superior y lateral del reborde orbitario, debería girarse o inclinarse 45 grados desde la línea media y superior 20 grados de esa línea órbito-meatal, dirigir en ese punto, o sea, 45 y 20, 45 hacia lateral, 20 hacia superior, e introducir de 5 a 6.5 centímetros, y de esa forma podría también anularse el asta frontal. Otro punto de los puntos anteriores es el punto de TUPS. Esta es un punto que no va a requerir craneotomía, es un punto, si todos son emergentes, este es el más emergente de todos, por así decirlo. Se hace vía transorbitaria, se hace por debajo del párpado, obviamente hay riesgo de lesión del globo ocular y lastimosamente pues al ser tan poco usado pues no hay series clínicas que demuestren su efectividad. El doctor Shane Tubbs es un neuroanatomista, él trabaja también en neurocirugía pediátrica y vemos aquí en el anfiteatro como él planea con un SpinoCAD debajo del párpado
cómo llegar al asta frontal de los ventrículos laterales. Entonces, él lo que argumenta es que cuando por X o Y razón no se tiene acceso rápidamente a salas de cirugía o es extremadamente urgente, este es un punto que puede servir al tener el techo de la órbita ser mucho más delgado y con un espinocat puede atravesarse. Entonces vemos aquí como debajo del párpado se introduce el espinocat y aquí también vamos a tener otra vez 45 y 20. También vamos a tener las líneas orbitomeatales o el plano orbitomeatal, pero aquí entonces ya no son 45 hacia el lateral, sino 45 en el eje eh, superior inferior de ese plano orbitomeatal y 20 grados desde la línea media. Entonces, si tenemos aquí la línea media, entonces se van a hacer 45 hacia inferior y 20 grados hacia media. ¿Cuánto se debe introducir este espinocat? Aproximadamente 8 centímetros. Obviamente esto se hace en la sala pues, de UCI o de reanimación, ahí en la cama del paciente, porque es un punto de emergencia. Vamos a los puntos posteriores. Ya quedan 5 minuticos de esta reunión y ya si algo creamos la otra. Entonces, otro de los famosos es el punto de Kim. William Kim falleció en 1932, también estadounidense. Si se han dado cuenta, todos son epónimos, a pesar de que la anatomía actual lo está tratando de que los epónimos no se usen tanto, a menos que sean históricamente muy relevantes, y vemos que todos nuestros puntos, todos son epónimos. Sin embargo, también se conoce como el punto parietal posterior. También es importante este punto para la localización de abscesos cerebrales. Se usa en un drenaje urgente, sobre todo en cirugías de fosa posterior, pero también decía el artículo que se usa mucho en cirugía electiva de derivación ventrículo-peritoneal. Este punto, digamos, se describió principalmente perdón, antiguamente, o sea, en 1890, este es el artículo del paper, una foto del paper original, describiendo cómo acceder a este punto. Entonces, no tiene una traducción como tal la pina, pero es el borde superior del conducto, del pabellón auricular, perdón, y dirigiéndose 2.5 a 3 centímetros superior y 2.5 a 3 centímetros posterior, ese es el punto donde se debe hacer la craneostomía. Ese es el punto de Kim. Más fácil como para ya no confundirnos con tantas medidas. Entonces, 3 arriba, 3 atrás. Y se debe introducir el estilete de 4 a 5 centímetros y con eso deberíamos llegar al atrio del ventrículo lateral. Otro punto famoso es el punto de Frazier, Charles Frazier, entonces también estadounidense. Este punto también se usa sobre todo en cirugías de fosa posterior. La efectividad en estos momentos no es clara. Se han hecho algunas simulaciones con resonancias, no necesariamente da una efectividad tan alta, pero es importante este punto, sobre todo por la época. En 1928, para cirugías de neuralgias del trigémino, el doctor Frazier ya lo usaba para descomprimir el sistema ventricular y con eso ampliar el espacio subaracnoideo para hacer la disección de, de la conflicto neurovascular en la neuralgia del trigémino. Entonces, como es un punto posterior, entonces aquí los puntos de referencia vuelve a ser importante el íneo. Entonces son 6 centímetros superior al íneo, 4 hacia lateral, 3 o 4 centímetros hacia lateral, y el estilete se dirige, aquí hay que tener mucha atención, hacia el canto medial contralateral. ¿Listo? Entonces 6 arriba, 4 al lado, y dirigiendo hacia el canto medial contralateral se introduce con el estilete 5 centímetros. Ahí ya debería estar canulado el ventrículo. Y ya después, quitando el estilete, se introduce de 4 a 5 centímetros más eh, el catéter ventricular para dejar posicionado adecuadamente la ventriculostomía. El punto de Dandy
Entonces, Dandy, recordar que es otro de los grandes de la neurocirugía, también considerado otro de los padres, junto con Horsley y Cushing. Fue el que inventó la ventriculografía aérea. Entonces, obviamente todos estos personajes, si se dan cuenta, están entre 1900, son contemporáneos casi todos. Esta cirugía, para este punto se usa, sobre todo cuando hay una craneotomía occipital o cuando es retromastoidea, y hay una lesión teórica que es la lesión de las radiaciones ópticas. Entonces, estas son imágenes originales del artículo. Entonces, este artículo fue publicado en 1918, algo bastante valioso para la época, como dibujaban a través de aire en la anatomía de los ventrículos laterales, describiendo incluso tumores por esa alteración en la morfología. También se les llamaba antiguamente la röntgenografía, haciendo alusión a Röntgen y sus rayos X. Recuerden que antes de llamarse rayos X, pues también se les conocía como rayos de Röntgen. Bueno, este es como dividir en dos el de Frazier. Entonces, es la mitad desde línea. Si Frazier era 6, él es 3. Y si Frazier era 4, él es 2. Vamos a dirigir el estilete hacia la glabela, 2 centímetros superior a la glabela, y se introduce el estilete 5 centímetros. Entonces, bueno, este punto, Dandy, es como la mitad de Frazier. Entonces, otra vez, 3 centímetros arriba, 2 centímetros hacia el lateral, dirigiendo el estilete 2 centímetros superior a la glabela, se dirige el estilete introduciendo 5 centímetros para acceder al atrio ventricular. Es otro punto posterior. Y finalmente, uno más recientemente descrito es el punto de Sánchez, es un autor español, en 2014 lo describe, y este principalmente se usa para canular el asta temporal. ¿En qué, digamos, situaciones se puede usar o se propone cuando hay de pronto un ventrículo atrapado, una asta temporal atrapada, o para hacer un acceso endoscópico de lesiones temporales mesiales? Entonces el autor describe que tiene una efectividad del 100%. Él solamente trabajó con cadáveres a cuales les hizo la canulación bilateral. Entonces, este es el artículo del doctor Juan González Sánchez. Es curioso que le ponga punto de Sánchez, sabiendo que el primer apellido es González. Él canula al paciente, bueno, al espécimen cadavérico, y después hace la disección para ver dónde le quedó. Este punto también va a tener como referencia el INIO y es un poco más exigente, digámoslo así, a nivel de las medidas que hay que tomar. Estas son las imágenes de resonancia que, digamos, él propone para canular y llegar a esas lesiones de las astas temporales, y van a tener entonces varias medidas. Me parece que a pesar de que es el más nuevo, es un poco más complejo que los demás. Entonces, tenemos la línea media, tenemos un punto que se ubica desde el inium 5.6 centímetros hacia superior y 2.7 centímetros hacia lateral. Esta es la primera medida para la craneostomía. En ese punto se hace un plano parasagital, que lo estamos viendo acá en verde, y el estilete se debe dirigir teniendo en cuenta esa línea parasagital, 5 grados hacia el lateral, y de elevación 30 grados teniendo en cuenta el plano órbito-meatal. Entonces, si uno se da cuenta, son bastantes medidas, pero bueno, está escrito y se usa también para las lesiones del asta temporal. ¿Cuánto se debe introducir? Entonces, normalmente entre 9 y 10 centímetros, obviamente como esto es más que todo para cirugía endoscópica, pues se introduce tanto sea necesario según la patología. Entonces, finalmente, digamos que esta es una estrategia que yo aprendí en Bogotá, me ha parecido útil, incluso algunos docentes aquí en Cartagena la usan, que es colocar algunos electrodos, ya sea en el nasion o en los conductos auditivos externos, porque una vez que se colocan los campos, después la sábana, después el fenestrado, pues son muchos materiales, se pueden perder las referencias anatómicas y como se han dado cuenta, pues son bastantes medidas que hay que tener en cuenta.
Entonces, con el fin de disminuir el riesgo de falla, pues sentir esa puntica metálica del electrodo a través de los campos es más sencillo que palpar el conducto auditivo externo. Entonces, es una estrategia que, digamos, me ha parecido útil y que puede servir. Entonces, pues bueno, esa era la revisión del día de hoy. Esa presentación fue revisada por el doctor Alvis anteriormente. Él me hizo los comentarios respectivos y por eso se las traje el día de hoy. Entonces, pues bueno, quedo con los micrófonos abiertos. Gracias, Santiago. Bueno, los comentarios de los presentes, por favor. Santi, muy buena charla. Como siempre, buenas revisiones de muy alta calidad las realizadas por ti. De los puntos, definitivamente, pues en mi cortísima experiencia, recuerdo una frase de uno de los docentes: domina bien una técnica y cásate con ella. Y realmente pues acá utilizamos 2 o 3 máximos. Y quería comentarte algo. El Linium, yo en el tiempo que llevo con los docentes, he notado que se confunde mucho el Linium con el opistocráneo. Entonces, a veces cuando se tiene ese punto de referencia, se hace la craneostomía más arriba y le es difícil llegar a los puntos que son posteriores, que tienen como punto de referencia línea. Y con Kim existe también otra posibilidad de hacerlo sin tener necesidad de tomar la medida desde el pabellón auricular, la piña, creo que se llama, que dijiste, 2 centímetros arriba, 2 centímetros atrás. Hay una posibilidad que es llegando a la parte superior de la mastoide. Justamente uno puede palpar ahí en la parte superior de la mastoide una depresión, y esa depresión, 3 centímetros hacia arriba, va a encontrar lo que es el punto temporal posterior, y en ese lugar puede hacer la canulación para el punto de Kim. Y la otra cosa que te iba a decir era la foto. La última foto, ese paciente tiene algo sobre el cuello y le está disminuyendo el retorno venoso, entonces le está subiendo la tensión, la PIC. Ah, sí, eso es como se fijó el tubo orotraqueal, tiene razón. Yo no permito eso. Bueno, sí. Digamos que no me voy a fijar en eso, pero sí. Muy buena charla, Santiago, muy buena. Gracias por recordarnos tantas cosas. Vale, claro. Recordar que el punto de Kim se usaba mucho, pero para los abscesos cerebrales, en los tiempos en que las mastoiditis se complicaban con alta frecuencia. Por eso se ha venido ya en desuso, y en caso de recurrir a esa parte del cráneo se prefiere parietal posterior. Sí, profe, sí. Incluso también lo nombraban que por clínicas que entraban a ese lado. O sea, 3 arriba, 3 atrás, y si la clínica daba, entraban ahí a ciegas, pues por obviamente la época que no se contaba con imágenes. Profe, Sí, la otra creo que en Fundación Santa Fe utilizan todavía ese punto mucho. Bueno, no, todo es válido usarlo. Pero como dices tú, uno siempre suele ir al combate con uno anterior y con uno posterior. Entonces, cuando se revise la tomografía, siempre es importante ir visualizando, primero entender cómo está orientada la tomografía del cráneo sobre la que vas a tomar la decisión de cómo poner el catéter, ¿ok? Entonces, se hace se identifica la orientación, se busca el punto, y si es posible, uno lo traza, se toma la medida del grosor del parénquima, de la distancia desde el hueso, desde la distancia desde la piel, para uno llegar orientado, porque uno generalmente anda sin regla, no tiene cómo medir. Entonces, también aprenderse las medidas de la mano, ¿sí? De uno como cirujano, qué tanta distancia hay entre el índice y el pulgar, cuántos centímetros hay en las puntas del índice, del medio y del anular. En el caso del parietal posterior, que hay uno enseguida saca 3 centímetros o 4 centímetros
desde el borde posterior de la oreja, etcétera. La idea es que uno pueda resolver con con estos accesos ventriculares muchos problemas al paciente, pero de forma rápida. Entonces uno no puede estar analizando 1 hora la tomografía y 2 horas la cabeza del paciente para saber, ¿no? Eso tiene uno que familiarizarse mucho con eso.